Alberto Bengolea está seguro de que esta vez no le va a pasar lo que en el 2016 cuando postulaba a la alcaldía de Lima. Recordarán que en ese entonces también él fue uno de los candidatos que mejor performance tuvo durante la ronda de debates. Pero ocurre, dice él, que habiendo sido el debate 7 días antes de las elecciones, pues el elector no tuvo tiempo como que espabilarse y decir, wow, Alberto Bengolea, tengo que votar por él. Dice que esto no le pasa ahora, que el timing es perfecto. Y frase textual de Alberto Bengolea, hoy augura una inminente y clara subida al galope. De eso está seguro. Tan confiado está Alberto Bengolea que el elector va a saber evaluar que lo suyo no es solamente la capacidad oratoria que tiene, que domina, sin duda, por los 30 años de comentarista deportivo en la televisión, sino que el elector va a entender que se trata de un político que tiene detrás toda una maquinaria partidaria, un partido histórico y con vocación democrática. Ni siquiera se pone en el escenario de que el PPC pudiera desaparecer, no pasar la valla electoral. Pero hay que decirlo, pues Alberto Bengolea no la tiene fácil. Y no la tiene fácil porque recordemos que Lourdes Flores, con toda su trayectoria y todos sus pergaminos, y con este mismo partido detrás, lo único que cosechó son fracasos, son derrotas. Y además terminó muy mal. Luego, el partido y ella, luego de esta alianza fallida con el Partido Aprista Peruano. Esta semana Fernando Díaz entrevista a Alberto Bengolea, que enfila su puntería contra varios de los candidatos, contra Verónica Mendoza, que nos dice que nos va a llevar a la Venezuela de Chávez, o contra Forsyth, que dice que él representa algo diferente a la mismocracia, pero lo que ha hecho es darle una maquillada al partido del Pastor Lai. Veamos qué más dice Alberto Bengolea con Fernando Díaz. Hasta hace unos días estabas en la categoría quizás de los candidatos pequeños que ni aparecían en los sondeos de opinión y de pronto crees que el debate te vuelve a colocar en una posición expectante, en una situación que pues el electorado te empieza a observar. Si hacemos una historia de las elecciones en el Perú en los últimos años, sobre todo, las fotos, porque las encuestas son eso, fotos, cuando se dice una foto del momento, esas fotos del momento no siempre se parecen al resultado final. Pero la gente comienza a tomar atención en serio hacia el final, las últimas 2 semanas, 3 semanas. Entonces creo que el debate está en el momento exacto para que la gente mire, escuche y tome decisiones. Lo que nosotros decíamos siempre a lo largo de la campaña, cuando algunas personas decían, pero no subimos, yo decía, cuando la gente voltea a mirar y a buscar, nos tiene que encontrar sólidos en las propuestas. Y lo que dijimos en el debate del otro día es lo mismo que venimos diciendo desde hace 3 meses. Es nuestro plan de trabajo. Ahora, el PPC es un partido antiguo, ¿no?, que quizás junto con Acción Popular son los únicos que quedan vivos en esta contienda, ¿no?, en medio de tantos movimientos políticos. Pero también que ha padecido, lo señalabas, el fraccionamiento, las divisiones, los cuestionamientos, la pérdida de liderazgo, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto, Alberto? Que el PPC es un partido con historia, pues, más de medio siglo de historia, con altas y bajas, con cosas buenas y cosas malas, con momentos importantes y otros que no lo son. Eso no lo puede contar casi ninguno de mis competidores porque no tienen esa historia, o sea, porque no tienen dónde mirar. ¿Y cuál es la ideología? ¿Un partido de derechas? No, somos un partido de centro por definición de la CDU alemana desde hace mucho tiempo que heredamos acá en el Perú. El pensamiento social cristiano es por definición un pensamiento de centro, alejado de las izquierdas estatistas, alejado de los colectivismos que creen que el Estado tiene que manejarlo todo y solucionarlo todo, y alejado también de las propuestas liberales que creen que el Estado no debe existir, no debe meterse, hay que minimizarlo al máximo porque todo tiene que ser libertad. Por un lado tienes a la gente que prioriza la igualdad, por otro lado tienes a la gente que prioriza la libertad. ¿Qué puede diferenciar tu plan de gobierno, tus propuestas, de las propuestas de, por ejemplo, de López Aliaga o las propuestas de otros candidatos de derecha como de Soto? Para el colectivo, para el imaginario colectivo, para el electorado, lo veía también en redes ayer, se sigue colocando al PPC en el grupo de la derecha conservadora. Hay una cosa que nos iguala, si quieres, y es que frente a la amenaza mayor de estas elecciones, que es un triunfo de la izquierda, y digo que es una amenaza mayor por lo que está pasando en América Latina, o sea, nosotros no podemos cerrar los ojos frente a lo que pasa en América Latina. Yo no quiero una Venezuela en el Perú, pero ahora si me dices qué te diferencia de López Aliaga, pues me diferencia muchas cosas. El señor López Aliaga
dice graciosamente que es social cristiano. Él no es social cristiano, él es cristiano, que es distinto. El pobre tiene una confusión muy grande entre sus ideas políticas y religiosas y todo lo mezcla. Yo creo que tiene que haber todo el mercado que sea posible, porque creo que el que genera riqueza es el impulso privado, las ganas de la iniciativa privada. Las baterías enfiladas contra la izquierda han sido clarísimas en el debate, ¿no? Pero la izquierda nunca ha gobernado el país, entonces ha sido la derecha. Si se dice que la izquierda nos va a llevar al fracaso y la izquierda nunca ha sido gobierno, ¿de qué estamos hablando? Pero es que perdóname, estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando del Perú. La izquierda ha fracasado en el mundo entero. En el Perú tuvo una experiencia que fue desastrosa. El Velascato, ¿qué cosa fue? O sea, eso fue un gobierno de izquierda autoritario militar, ¿correcto? Que hizo una serie de reformas que lo único que hicieron fue arruinar al país. Económicamente de eso no nos levantamos hasta 20 años después. Y fue el culpable de toda la tragedia que vino después en los 80. Es más, allí germinó Sendero Luminoso. O sea, todo mal. Fue nuestra única experiencia de izquierda. Pero te concedo, y además porque no estaba pensando en la experiencia peruana, estaba pensando en la experiencia mundial. ¿Qué experiencia comunista ha sido realmente beneficiosa para sus pueblos? Ninguna. ¿Cómo distribuir la riqueza? Es un gran problema en el Perú, ¿no? O sea, lo que vemos es que siempre los ricos se hacen más ricos y los pobres siguen siendo más pobres, y hay una brecha enorme donde los servicios básicos no alcanzan a las mayorías. Acabo de poner el ejemplo. ¿Qué propones entonces? Un Estado eficiente, un Estado que exista, no que se ponga de costado. Esa es la diferencia, pues. En el tema económico, ¿qué hacer? Hay tres cosas que yo quiero hacer. La primera, la urgente, la rapidita, ¿no es cierto? Tenemos que velar por las MIPYMES, las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, y por los profesionales independientes de quienes nadie ha hablado. Estoy hablando del que gira un recibo de cuarta categoría, el abogado, el arquitecto, el ingeniero, que alquila un local, que contrata a 2, 3 personas, su asistente, su secretaria. Ok, el problema con estas personas es que dan trabajo a 2 o 3 más. Y para eso estoy planteando dos cosas. La primera, los poquitos que recibieron reactiva, porque fueron poquitos, tenemos que patear el primer pago de su deuda. Y en esa misma línea, los que no recibieron crédito tendrán que recibirlo para permitirnos la reactivación. Tenemos que reactivar. Ahora, ¿de dónde financiamos todo esto? Del trabajo que vamos a generar. ¿Cómo? Vienen los otros dos campos. El primero, el destrave de proyectos. A donde tú vayas en el Perú, vas a encontrar un proyecto trabado, paralizado. ¿Eres pro minería? Sí, soy pro minería. Vas a heredar un Perú con unas cifras altísimas de contagios, sin vacunas todavía para todos, y esa es una gran preocupación de aquí a los próximos años. En el caso de las vacunas, para mí es bien sencillo el tema. No puedo darte una respuesta exacta hoy porque no sé qué va a pasar el 28 de julio, así que te daré hipótesis. Entonces yo no sé, por ejemplo, si Sagasti cumplirá su promesa de tener todo comprado. Si efectivamente tiene todo comprado, perfecto, la primera parte de la chamba está hecha. Y entonces nuestro trabajo va a ser la distribución, para lo cual vamos a aplicar no solamente las cadenas de salud, porque yo he escuchado a gente decir que en el Perú tenemos gran experiencia en vacunación. Sí, pero nunca así de masivas. Acá necesitamos el concurso del sector privado, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. ¿Permitir que los privados intervengan y compren, que traigan vacunas? Estaba hablando de la distribución de las vacunas porque primero estaba en la hipótesis de que efectivamente Sagasti compró. Pero como no creo que eso ocurra, entonces ahora viene el problema. ¿Qué pasa si no están las vacunas? Hay que salir a comprarlas. ¿Quién? Todos. ¿Cuáles? Todas. Vamos y compramos todas. Los privados también. Si hubiera podido vacunarse en otro país, ¿se hubiera vacunado? No, porque estoy siendo candidato presidencial. Si no lo fuera, seguramente sí. Uno de los temas que ha saltado es este episodio ya del pasado, donde se le vincula a una oposición a la creación de SUNEDU, ¿no? Es una leyenda negra, sí. ¿Cómo explicarlo? Porque SUNEDU es para muchos una tarea que se debe cumplir justamente para evitar la informalidad, ¿no? Y que más universidades cascarón sigan circulando, sigan ejerciendo la educación superior. Y para nosotros también. Y está en nuestro plan de gobierno. Entonces, ¿por qué se le vincula y por qué se dice que estuvo en contra de la SUNEDU? ¿Cuál es el problema cuando se debatió SUNEDU? Yo tenía dos grandes, hasta tres, pero vamos a cerrarlas en dos. La primera, esta era la oportunidad, porque no era la ley de SUNEDU, acuérdate, es la ley la ley universitaria, ¿ok? Donde se creó SUNEDU. En la ley universitaria yo incluí todo un capítulo para el desarrollo del deporte universitario, que Armando Militare, el presidente de aquella comisión, ¿no es cierto?, lo cortó porque como estaba molesto conmigo, o sea, él hace que las broncas personales se conviertan en una cosa de Estado. Entonces, y a partir de ahí, el señor me viene persiguiendo con esta, y cada vez que puede me ataca y me ataca. El meollo del problema, ni siquiera el tema del deporte. La ley de SUNEDU dice que el superintendente es nombrado por el ministro de Educación. Y eso yo lo discuto.
Eso me parece una intromisión inaceptable del Estado. Pero Alberto, ¿ha funcionado? Sí, perfecto, ahora. Pero tú no sabes qué ¿Y Estado... cómo debe ser entonces? Formas un grupo en donde están representados las universidades, el Estado también, yo no digo que el Estado no esté, están todos y en un grupo independiente y autónomo se toman las decisiones, entre otros, ¿quién es el superintendente? Otro punto importante que a la gente le preocupa es la inseguridad, ¿no? Nadie resuelve el tema de la delincuencia. Nos hemos llenado también de delincuentes extranjeros, que los vemos a diario en las noticias. Entre los temas que trató en el debate fue reforzar a la policía y obligar que se cumplan estos 3 años de estudio. ¿Pero eso es suficiente? No. Para atacar la inseguridad ciudadana hay que atacarlo hay que diseñar 3 estrategias distintas para 3 momentos diferentes. No es lo mismo. Uno es la prevención, que es el trabajo para mí más importante. La pregunta es, ¿tú quieres castigar a un delincuente o quieres que no haya delincuentes? Yo quiero lo segundo. Entonces el trabajo de la prevención es lo más importante, evitar que se delinca. El segundo momento es cómo hacemos para enfrentar convenientemente al delincuente, cuando llega el cara a cara, el enfrentamiento pecho a pecho. Y el último es cómo hacemos después, producido el acto delictivo, cómo hacemos en la sanción. En la prevención una cosa previa, hay que cerrar de inmediato todos los mercados de cosas robadas. Todos sabemos hipócritamente dónde están esos mercados y hasta vamos a comprar en ellos. Ok, eso tengo que cerrarlo de inmediato, eso va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. ¿Qué hacemos con el delincuente ya capturado? A los primarios, con la mayor dureza, esos 3, 4 años que les toquen, firme para que no reincidan. ¿Así sea por un celular? Exactamente, porque así comienzan. Que no reincidan. Y ojo que no estoy hablando de la cuantía de la pena. Eso depende del Poder Judicial. Pero va a tener que mandar a construir varios penales. Pero no tengas duda. ¿Propuesta concreta en tema ciencia, tecnología, brecha digital? En el Perú se construyó la red dorsal. Más o menos se invirtió 2.500 millones para eso, más o menos. El problema es que no está terminado. O sea, se terminó la red dorsal, pero no se terminaron las cadenas de penetración. Por eso es que tú sales de las ciudades principales y ya no tienes internet. ¿Qué digo yo? Hay que invertir. Y más o menos una cantidad similar. ¿Para qué? Para terminar. Es como que hayas hecho la carretera panamericana, digamos, y no hayas hecho la pista que te llega hasta tu casa. Políticas también para las minorías. ¿El Perú es un Estado laico? Sí. ¿Está a favor de la unión civil? Sí. Y en el tema de políticas educativas con la igualdad de género, sí. ¿Fortalecer lo que ya ha avanzado en el tema de la currícula escolar o cambiar el tenor? Hay que hacer algunos pequeños ajustes en el siguiente sentido. Lo que pasa es que de esto se ha hecho una pelea ideológica y tenemos a 2 extremos luchando irreconciliablemente cuando en el centro lo que importa es que tenemos que ser conscientes que en el Perú hay lamentablemente un machismo que todavía vive, hay lamentablemente una situación de vulnerabilidad de la mujer. El abuso contra la mujer es evidente, ¿no es cierto? La violencia contra la mujer existe. Y eso tiene una razón fundamental en una serie de estereotipos que creo están siendo ya eliminados en las nuevas generaciones, pero que durante décadas han existido en el Perú. ¿Despenalizar, por ejemplo, el aborto por violación? ¿Tiene la misma posibilidad? Por supuesto que sí. Ahora, sobre eso, la izquierda va a hablar de ideologías de género. No, pues, dejen de fastidiar. ¿Estaría a favor de una despenalización de aborto en caso de violación? No. No. El aborto es un asesinato. ¿Cómo ve a sus contendores? Lescano es un peligro. Verónica es un peligro. Forsyth es un peligro. En el caso de Verónica Mendoza, porque es una candidata articulada, que tiene claridad de lo que quiere, y lo que quiere es llevarnos a hacer Venezuela. Segundo peligro, Lescano. Pobre Fernando Belaúnde. Lescano habla de Belaúnde, pero sus ideas son velasquistas, no belaundistas. O sea, es la mejor expresión de lo que llamamos hoy un populista. Fujimori. No, pues Fujimori arruinó el país 3 veces. ¿Le vas a dar una cuarta? López Aliaga. López Aliaga ciertamente es muy peligroso. Es una persona que confunde religión con política. Es una persona, además, que ha demostrado, lamentablemente, un profundo desprecio por la dignidad de las personas. Forsyth. Es otra situación. A ver, Forsyth nos trata de vender de que él es el nuevo, ¿no? De que él es nuevo. A ver, vamos por partes y por cucharadas. Primero, él es un viejo político. Un viejo político que ha sido regidor de la Victoria, faltoncito como regidor de la Victoria, no iba a las sesiones de consejo. ¿Podrá pasar la valla el PPC? Vamos a ganar las elecciones. O sea, esa no es mi discusión. Esa no es mi discusión. Ahora, discúlpame, la preparación nuestra tiene años. ¿Qué pasa si no consigue los votos? Política, es que los vamos a conseguir. Se puede pensar, bueno, no tengo nada que perder. Bengolea no tiene nada que perder y ha ido con todo porque no tiene nada que perder. Pero discúlpame, tengo una historia atrás. ¿Cómo que no tengo nada que perder? Ellos no tienen nada que perder. Ellos son un invento de hace unas horas. Ellos se juntaron ahorita nada más, compraron un vientre de alquiler, juntaron 4 amigotes, redactaron un... ¿Qué tienen que perder? Nada. ¿Por qué quiere ser presidente? Porque el PPC siempre está en las contiendas electorales diciendo su mensaje y qué es lo que tenemos que hacer, porque eso es un partido político.
porque no nos presentamos a elecciones nada más. Si todos los que dicen, yo quisiera votar por Bengolea, pero Bengolea no va a llegar, votaran por Bengolea, estamos en la segunda vuelta. Se podría pensar que vive en una burbuja. No, la burbuja es una parte de mi vida, mi infancia, de la que me siento súper orgulloso. Yo no sé, los que creen que se burlan de mí por eso o que me atacan por eso, lo primero que les preguntaría es qué hacían cuando ellos tenían 12 o 13 años. Yo trabajaba. Eso, que parece tan divertido, era mi trabajo. Sino que adicionalmente a ello, fui feliz. Porque tuve la fortuna de vivir en el mundo maravilloso que me generó yo la Polacia, a quien le mando un beso, por supuesto. En todo caso, son las burbujas que están subiendo. Las burbujas van para arriba.